¿Qué tal, amigos de la televisión universitaria? Hoy estamos empezando esta serie de programas que hemos llamado Diametral, Periodismo de Coyuntura. Mi nombre es Temoris Greco, periodista. Y estamos en esta primera ocasión con Nestora Salgado. Ella fue comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, que es un municipio del norte del estado de Guerrero. Después saltó a conocimiento de la opinión pública cuando fue detenida y encarcelada y posteriormente liberada por órdenes de los jueces. Ahora ella es candidata al Senado por el partido Morena. Bienvenida, Nestora, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por darnos voz a los que nos quieren callar. Gracias por este espacio. La universidad es un espacio precisamente para que todos puedan expresar sus distintos puntos de vista. Y a nosotros nos da mucho gusto tenerte porque han tenido muchos lugares para expresar sus opiniones al respecto de ti y otras personas, pero tú has tenido muy pocas oportunidades de hablar con tu propia voz y de expresarte sobre lo que se está diciendo. Los temas que vamos a tratar ahora son temas diametralmente importantes, diametralmente porque cruzan de un lado al otro, por el centro, este círculo que es el problema de la democracia mexicana, las posibilidades y oportunidades y los problemas de esta democracia. Vamos a hablar de la calidad de los candidatos que están postulando los partidos políticos y también de los argumentos que se presentan como parte de este debate de las campañas, de la veracidad de esos argumentos, de la honestidad que puede haber detrás de esos argumentos, sobre todo cuando estamos hablando de los niveles más altos como es el Senado de la República y la presidencia también de la República. Nestora, a ver, explícanos, ¿por qué fuiste encarcelada? ¿Bajo qué cargos, qué acusaciones se presentaron? Bueno, primeramente, como tú decías, fui coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. La intención de haber encarcelado a Nestora, de haberle fabricado delitos, es con todo el afán de desbaratar a los pueblos que se organizan o la organización de los pueblos, en este caso de la Policía Comunitaria. La Policía Comunitaria que está reconocida por una ley local del estado de Guerrero, que es la ley 701, que nos da toda la legalidad. Pero explícame un momentito antes, ¿qué cargos se presentaron en tu contra? Bueno, siendo coordinadora de la Policía Comunitaria, me acusaron de secuestro, porque dentro de nuestro trabajo como policías se hacen detenciones. Una detención es detención, no secuestro. Pero este trabajo que hacen como policías, ¿se ampara en una legislación? Bueno, de hecho, la ley 701 es lo que nos ampara. Es una ley del Estado. Una ley del Estado que no hice yo, reconocida por el Estado, de hecho publicada en el diario oficial, no es algo que me inventé. La Policía Comunitaria tiene 22 años trabajando y funcionando muy bien. La Policía Comunitaria, que está avalada por nuestros pueblos, y la impartición de justicia comunitaria basada en nuestros usos y costumbres reconocidos. En el artículo 35 de la ley 701 dice que la Policía Comunitaria está facultada para hacer detenciones. Ahora, pero porque somos coadyuvantes de la seguridad del Estado, reconocidos. Pero yo puedo formar mi policía y actuar al amparo de esta ley, ¿o qué requisitos hace falta cumplir para que se establezca una policía comunitaria? Bueno, la ley 701 solamente es en el estado de Guerrero, no es a nivel nacional. Además que los requisitos es que tu comunidad te reconozca. Para nosotros son asambleas. Antes de formar una policía comunitaria, se hacen asambleas por barrios, por colonias, y que la misma población la acepte. Y después de todos estos requisitos, con documentos firmados por la sociedad, por el pueblo, entonces ya pasas a una asamblea. Y los barrios proponen a sus policías, y los mismos barrios, porque en mi comunidad son 8 barrios, y si algún barrio no está de acuerdo con un policía que esté poniendo el otro barrio, entonces dicen no, porque no tienen calidad moral para ser policías, no podemos estar en manos de alguien que ha cometido delitos o que
que no tienen calidad moral para representarnos. Pero la policía comunitaria requiere de un número de firmas, un porcentaje del padrón de electores. ¿Cómo se establece? Primeramente, hay un mapa que delimita y te muestra las comunidades con población indígena. ¿Sí? ¿Es solamente para comunidades con un porcentaje de población indígena? Sí, pues mira, no solamente porque estamos los mestizos, los afrodescendientes, o sea, no solamente indígenas, pero sí hay delimitaciones. Entonces, cuando esto se hace, tiene que ser con el consentimiento de la población. Nosotros en su momento juntamos con un 75%, si no mal recuerdo, de las firmas de la comunidad. 75%. Sí. O sea, ¿eso corresponde al padrón electoral o a las personas que participaron en las asambleas? De lo que es la población, de los habitantes de la población. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre la policía comunitaria y la policía preventiva, la policía municipal? ¿Por qué si el Estado provee el servicio de seguridad, o ese es su mandato, por qué es necesario crear una policía comunitaria? Ahí hay dos cosas que para mucha gente no es fácil de entender, lo que es la ley orgánica y lo que son los usos y costumbres, ¿sí? Ahí hay algo así como que unos dicen, bueno, hay policías municipales, hay policías estatales y policías federales, pero también está la policía comunitaria, que debería ser el cuarto poder, ¿sí? Entonces nosotros, siendo policías comunitarios, también formamos parte del gobierno del Estado, porque somos eso, no somos grupos armados, o no es gente que dijo, bueno, yo me voy a armar porque quiero echar pleito, no. El hecho de que alguien participe en la policía comunitaria son personas de buen carácter y que aparte de todo esto, estás arriesgando tu vida. Ser policía comunitario, o sea, no es cualquier cosa, no es, además de que estás exponiendo tu vida, mira, nace por una necesidad. Todas las policías comunitarias han nacido por diferentes necesidades, entre ellas la inseguridad. La inseguridad que a quien le corresponde combatir es al Estado mexicano, ¿sí? Pero no lo han podido. En nuestro Estado, al que le corresponde, pues es al gobernador, ¿no? Pero si no nos está dando seguridad, es por eso que salen estas policías, por las necesidades de las comunidades. ¿Y los policías comunitarios reciben algún tipo de compensación o de remuneración? No. Nosotros... O sea, es un trabajo voluntario. Es un trabajo voluntario. Nunca quisimos aceptar un pago porque es donde se corrompen las policías comunitarias. Entonces, todos los que estábamos participando o que participamos es un trabajo voluntario. También reconozco que al inicio el propio gobernador Ángel Aguirre a nosotros en Olinalá nos regaló las camionetas para que fueran patrullas nuevas de agencia, nos dio para los uniformes. Estaban en proceso el registro de armas porque iba a dar 16 R15 para la policía comunitaria. Aparte que las armas también son donadas por el mismo pueblo para que puedan traer los policías. O sea, no es que yo me armo o que yo voy a comprar armas al mercado negro, yo no sé, ¿verdad? O entonces, sea que el Poder Ejecutivo del Estado estaba respaldando a la policía, a la comunitaria de Olinalá. Es que es reconocida. Entonces, cuando Olinalá forma su policía comunitaria, fue por la necesidad que tenía la comunidad. Nos estaban matando, nos estaban secuestrando, a nuestros jóvenes los estaban desapareciendo, a las muchachas las estaban violando, estaban haciendo pornografía infantil con niños y niñas, estaban robando carros, estaban robando ganado, era algo ya muy, el cobro de piso, por ejemplo, como le llaman, es algo que... ¿Y qué cambio trajo la policía comunitaria? Bueno, cuando estas necesidades surgen, se le hace un llamado al gobernador, porque primeramente el pueblo se autodefiende, pero se le hace el llamado al gobernador y se le dice la necesidad, lo avala y dice, no, muy bien, admiro la valentía del pueblo que quiera hacer su propia policía comunitaria, por eso es que nos da una cita y nos da las camionetas para que la propia ciudadanía utilizara como patrullas. Entonces, ahí no hay ningún problema. Si el gobernador lo hubiera visto ilegal, en ese momento hubiera dicho, a ver, espérense,
están cometiendo un delito o están en una ilegalidad, pero no. O sea, está todo avalado dentro del marco jurídico. Entonces, nosotros ¿Ustedes tienen facultades para detener personas? Claro que sí. La policía comunitaria, pues es una policía comunitaria. Entonces, cuando la policía comunitaria empieza a trabajar, empieza a detener el crimen. O sea, ¿por qué? Porque el pueblo, porque la policía comunitaria está apoyada por el pueblo. No es tanto por el armita que traíamos, porque el arma es una arma vieja que traíamos ahí inicialmente, ¿no? Pero sí el respaldo de la comunidad. Entonces, cuando se saca la delincuencia organizada del pueblo y se empiezan a hacer revisiones a los carros que están transitando, como abriéndoles la cajuela para ver que no lleven a un secuestrado, revisando las camionetas con ganado, que no lleven ganado robado, empezamos a detener todo esto. Pero, ingenuamente, yo creo que pues me faltó un poco de malicia porque hago denuncias cuando tenemos evidencias de que el presidente municipal en su momento, Eusebio González Rodríguez, estaba vinculado con el narcotráfico. Estas niñas que me acusan fueron utilizadas y más bien una trampa para desbaratar a la policía comunitaria. Cuando ellas nos dan evidencias, nos dan los videos, porque estaban en sus teléfonos, de cómo habían asesinado a algunas personas, porque estas jóvenes también eran cómplices, porque eran novias de los sicarios que estaban en Olinalá. En sus celulares estaban los videos de cómo habían asesinado a estas personas de la forma muy cruel. Los videos pornográficos, cómo alguien estaba grabando en el momento que están violando a un niño. Yo como madre dije, a ver, yo no lo puedo permitir y no me puedo quedar callada porque no quiero ser cómplice. Ingenuamente hicimos un disco, 2 discos, y se le entregó al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y se le enseñó la necesidad que tenía Olinalá para la policía comunitaria. Estos discos fueron empleados como pruebas. Ok, entonces... Permíteme un segundo porque tenemos que ir a un corte, pero ahora mismo regresamos. Ok. Estamos de regreso en Diametral Periodismo de Coyuntura con Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado de la República. Vamos a retomar, nos estabas explicando cómo es que ustedes grabaron estos testimonios y entregaron estas grabaciones al gobernador y después esas mismas grabaciones fueron empleadas en tu contra. No, yo esperé que el gobierno hiciera investigaciones porque eran nuestros jóvenes los que estaban asesinando, eran nuestros jóvenes los que se estaban desapareciendo y eran los niños a los que estaban violando. O sea, era obligación del gobierno hacer la investigación para agarrar a quien estaba atrás de todos estos asesinatos, secuestros y pornografía infantil. Pero ¿qué pasó? Lejos de hacer una investigación, me encarcelan a mí. No utilizaron eso en mi contra, sino fabricaron delitos, fabricaron expedientes donde a mí me cuadran un delito, primero de secuestro y por las detenciones que se hicieron, por decir, pero además 4 detenciones de 4 jóvenes, ni siquiera fueron detenciones porque la policía sí lo decidió, fueron peticiones de las propias madres porque eran sus hijas que ya no podían controlar, que ya no las podían controlar. Hay declaraciones... A las novias de los sicarios. Están las declaraciones de ellas, están las firmas de las madres en petición a la policía comunitaria para que se llevaran a reeducar, porque ya no había control con ellas. Ellas se iban por días y las madres se preocupaban. Entonces, en una ocasión nos piden que las encontremos, las encontramos, se las entregamos y ellas nos piden que nos las llevemos a reeducación y nos firman un documento porque nosotros no nos podíamos hacer cargo de las jóvenes porque había 2, una de 12 años, Una de las niñas tenía 12 años. Sí, pero que también estaban utilizando para prostituirlas, ¿sí? Y nosotros decíamos, son víctimas. Nosotros, yo las veía como víctimas, yo soy madre, ¿sí? Decía, a ellas las están utilizando. Si las están obligando, cualquier mujer puede hacer de su cuerpo lo que quiera y es su derecho, pero alguien que están obligando, y si son niñas de 12 años, yo como madre y como mujer, yo no me puedo quedar callada, porque decisiones las tenemos cuando somos adultos, pero no un niño, ¿sí? Entonces, en este caso, para los niños, ¿cómo me quedo callada, no? Denuncio la vinculación que hay
con el presidente o con las autoridades y la delincuencia organizada, pero lejos de investigarlo, me callan a mí, me cuadran el delito, me fabrican, utilizan estos... Permíteme un momentito antes de eso. O sea, cuando tú dices las llevamos a reeducación, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto de la reeducación? O sea, y la pregunta también es, ¿esto ocurre con todas las personas que detiene la policía comunitaria? ¿A todos los llevan a reeducación? ¿O se les da un trato, por ejemplo, a esas niñas por ser menores de edad y un trato distinto a los detenidos que además posiblemente ellos hayan cometido crímenes y no son víctimas? Mira, la reeducación no es algo, no es lo mismo que estar en un centro de readaptación social, como le quieren llamar, porque de readaptación social no tienen nada. Pero sí en estas casas de justicia lo que buscas es que la persona no vuelva a cometer el delito con las pláticas de los ancianos, que nosotros le llamamos consejo, o los principales. O sea, es un trabajo comunitario. Por ejemplo, para las personas que están ahí, hacen trabajo comunitario. Por ejemplo, primeramente, de ahí lo que se trata es que si cometiste una infracción, pagues o repares el daño, ¿no? Por ejemplo, si te robaste un animal, y ya lo vendiste y ya no tienes para pagarlo y no hay arreglo porque no te puedes arreglar con la familia, entonces si te vas al centro de reeducación, tú sales a trabajar, a hacer un trabajo comunitario que se te paga, porque la gente que utiliza el trabajo, porque por ejemplo ahí se da el caso de que del sacerdote o del comisario ocupa un trabajo, sacan a las personas a hacer el trabajo y de ahí pagan lo que tenían que pagar, ¿no? Entonces, claro que tenían un trato especial, tan es así que mienten tanto, o sea, porque se ha visto cómo las han comprado, cómo las han utilizado, mienten hasta al decir que se les colgaban unas botellas de agua para que tomaran, que tenían botellas cortadas para que hicieran del baño. Esas chicas, pero cuando hay un peritaje por el mismo Ministerio Público y por la PGR y por Derechos Humanos, hay un peritaje donde van y describen todo lo que hay, de cuánto es el espacio que tienen, porque era un espacio como de 6 metros por 5 de ancho, y describen el baño y describen la situación en la que estaban viviendo. ¿Y Derechos Humanos es la Comisión del Estado o la nacional? Estuvieron las dos, la Comisión estatal y la estatal también. Entonces, ahí es una falsedad, porque es algo que necesitas ver los expedientes, pues, porque ahí se integraron las investigaciones. Pero bueno, lo que digo es, cuadraron delitos. Por eso es que se utiliza la frase esa de que dicen que pedí 5,000 pesos, porque tenían que cuadrar un delito de secuestro, porque de esa forma era como se daba el delito de secuestro, porque si ellas hubieran dicho, o ellos hubieran dicho, me detuvo, no se da el delito de secuestro, entonces no hay forma de encarcelarme, ¿sí? Por eso lo cuadran y dicen, pidió 3,000 pesos o pidió 5,000 pesos, ¿sí? Para tipificarlo como secuestro y poder ellos justificar el encarcelamiento. Ahora, porque no había de otro modo. No se pide una fianza, una multa, nada. Cuando tienen que reparar el daño, sí. Tienen que pagarle a la persona, no sé. A la víctima. Sí, exactamente. Pero no se pide como, a ver, paga una fianza o págame para que te vayas. Eso no funciona. Entonces no se pudo haber malinterpretado como eso. No, esto es un expediente fabricado, delitos fabricados, y obviamente saben cómo cuadrar delitos, ¿sí? Porque si se supone que si yo no pido dinero no se da el delito de secuestro, pero si lo ponen como que pedí dinero, entonces se tipifica como secuestro. Y por eso ponen que se pidió dinero, para tipificarlo así. Incluso porque el juez reconoce que no hay argumentos, porque reconoce a la policía comunitaria donde me acusan de delincuencia organizada. A ver, el juez reconoce a la ley 701 y dice, las policías comunitarias no se organizan para delinquir, se organizan para darle seguridad a su comunidad, por lo tanto, no son delincuentes organizados. Pero mientras esto se resolvía, se hacía todos los procesos que son largos, tú fuiste a una prisión. ¿En cuál estuviste? Estuve en una prisión federal de Tepic, Nayarit, de máxima seguridad. O sea, se configuró como delito federal. Tuvieron, a los 6 meses de encarcelada, tuvieron que abrirme el proceso de delincuencia organizada, porque todos los otros delitos eran del fuero común, y a mí me llevaron a una prisión federal. Desde el principio. Sí,
desde el principio, desde el primer día. Entonces, para poder decir, pues por eso la tenemos en una prisión federal, me abren el delito de delincuencia organizada. Pero desde el primer año, el juez me da auto de libertad. El juez federal reconoce la ley 701 del Estado, reconoce la autonomía de los pueblos y la organización, y dice, no hay delito, y me da auto de libertad. Más... Primero un segundo, antes de ir al tema de lo que resolvieron los jueces y de litigio, tú te meten a la cárcel, a una prisión federal en Nayarit. ¿En qué condiciones está? O sea, ¿cómo son esas cárceles? ¿Cómo tratan a una persona con la que además tienen un especial rencor, como fue en tu caso? La cárcel en sí es muy fuerte. Una prisión federal donde no puedes salir, las 24 horas estás en tu celda, no puedes ni siquiera salir a comer, ya es pesado. Pero cuando hay una recomendación especial para que te torturen, para mí fue tortura diaria. Yo tuve una segregación espantosa. O sea, yo estuve aislada completamente. Yo no tuve el derecho de hablar porque se me prohibía hablarle a otra interna en cuanto fuera yo a juzgados, por ejemplo, y si alguien me hablaba, o sea, era castigo. Por eso yo no podía hablar, ni me podían hablar. O sea, había prohibición. Fue algo que no te lo puedo describir, pero fue muy fuerte. El odio que el Estado me tenía. Yo un día pregunté a una comandante, ¿por qué a mí me tratan así? No somos dos en las mismas condiciones, ni somos 5. Y veo que todas conviven. ¿Y por qué yo estoy así? Y me dijo un día que entré porque para sacarnos a juzgados te tienen que desvestir, ¿no? Para revisarte. Y en una de esas que me metieron me dijo, porque usted tiene una recomendación especial para que se le trate mal. Entendí por qué me trataban de la manera que me trataban. Pero bueno, es algo que es muy fuerte. Yo siempre lo he dicho, quisieron acabar conmigo, quisieron acabar con mi espíritu, pero realmente nunca tocaron mi corazón porque no pudieron. El hecho de ser inocente siempre me mantuvo de pie y dije, voy a salir de aquí, voy a demostrar mi inocencia, voy a regresar a mi pueblo y quiero ver, ¿no? Entonces ha sido muy difícil. Bueno, eventualmente pudiste convivir con otras presas, saber en qué condiciones estaban ellas. Mira, sí, ya cuando ya intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos, porque no me daban medicamento, yo sufro dolores siempre, no se me quitan nunca. Ocupo medicamento a raíz de un accidente automovilístico que tuve. Me pasaron primeramente a un grupo donde tienen a las de maternal, donde están las que tienen a sus bebés, en unas condiciones que hicimos escritos para que fueran a revisar las condiciones en que vivían estas mujeres y sus niños. Los niños lloraban siempre porque no tenían medicamento para los cólicos, no tenían leche, lloraban de hambre, no tenían pañales. Se vive en unas condiciones pésimas, horribles. Se nos está acabando el tiempo ahora, pero como la historia que nos está contando Nestora es muy importante, vamos a tener una segunda parte que ustedes podrán ver la próxima semana aquí en TV UNAM. Vamos a retomar en el punto donde lo dejamos para que se pueda contar bien y no contar a medias. ¿Qué tal, amigos de la televisión universitaria? Estamos en Diametral Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco y esta es la segunda parte del programa que tenemos con Nestora Salgado, antiguamente coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá en el estado de Guerrero y ahora candidata de Morena al Senado de la República. Cuando dejamos esta conversación en la que hemos estado viendo cómo cuáles las actividades de la policía comunitaria, cuál es el sustento legal de esas actividades, cómo existe una ley estatal en el estado de Guerrero que ampara esas actividades, y también cómo Nestora fue acusada de secuestro por la detención de 4 personas y fue llevada directamente, sin que hubiera cargos federales,
a un penal federal en Nayarit, en donde por bastante tiempo fue sometida a aislamiento. Antes de que, y era lo que nos estabas contando, bueno, antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permitiera que se te llevara a tener atención médica, y como parte de esa atención tuviste la oportunidad de conocer la situación que están viviendo otras personas presas, otras detenidas en este penal. Así es, se vive de una manera horrible, pero bueno, gracias también a una huelga de hambre que hice de 31 días, pedimos un traslado al penal de Tepepan, donde me trasladaron. Ahí también estuve, pues ahí tuve la oportunidad de ver muchas cosas como horribles también, pero bueno, hemos estado tratando de salir de eso, de contar la historia, pero a mí me interesa. ¿Por qué pidieron el traslado? ¿Por qué es mejor Tepepan que Porque Nayarit? en el penal de máxima seguridad es muy difícil para que tu caso camine, no hay audiencias, es muy difícil que alguien acceda a verte, o el abogado, por ejemplo, no hay visitas, no hay modo de que tú puedas hablar y explicar muchas cosas, ¿no? O sea, que no son centros pensados para permitirles a los presos llevar su proceso. No, son ahí, de hecho, en Tepic no hubo avance en mi proceso. De hecho, nunca salí ante un juez. Estuve 2 años, 8 meses, por ejemplo, en Tepic estuve 2 años. Nunca nadie se presentó de las supuestas víctimas que me acusaron o que utilizaron para acusarme, jamás se presentaron. O sea, nunca las vi, nunca estuvieron frente a mí, no se me dio la oportunidad de defenderme, realmente. O sea, no tenías audiencias. Nunca hubo audiencias, o sea, yo no salí a los acareos, nada. Y siempre difiriéndose las audiencias, porque lo único que querían era tenerme allá adentro, ¿sí? Entonces, por eso es que decidí hacer una huelga de hambre con todo y las consecuencias que esto llevara. Todavía en Nayarit. En Nayarit la inicié, un 5 de mayo inicié y la terminé en Tepepan, porque sí, a los 25 días de huelga de hambre me trasladaron al hospital. Y cuando de tú Tepepan. realizas una huelga de hambre en un penal que tiene esas condiciones, ¿te permiten llevar a cabo qué tipo de presiones recibes? Bueno, ahí empieza una tortura, porque dejas de comer y te empiezan a torturar con comida, porque te obligan a que metas comida a tu celda cuando estás en una huelga de hambre, cuando tienes hambre, pues, ¿no? Y que la comida que nunca te daban, o te dan una comida muy buena y la meten en tu celda para que la estés oliendo. Y eso es las 3 veces al día, ¿no? Y eso es una tortura. Después de eso, como veía que no me trasladaban, y dejé de tomar agua. Entonces dije, voy a dejar de tomar agua, firmo un papel donde digo, no quiero que se me, sí, porque decían que se te obliga a tomar agua. Exacto, porque me querían poner suero. Dije, no, es mi derecho, dejo de tomar agua, y si me desmayo no quiero ni siquiera que me auxilien. Entonces sí se les da presión, pero finalmente cuando dejo de tomar agua, me metí en unas jarras de agua de frutas con hielo a mi celda, para que estés viendo el agua. O sea, es una tortura que, hijo. ¿Qué tipo qué te pasa? ¿Tienes alucinaciones con la comida? ¿Piensas, ves, por ejemplo, cuántos días tenías en huelga de hambre y sin tomar agua cuando te llevaron esas jarras? En huelga fueron 31 días de hambre, y fueron 5 días de no tomar agua. Pero entonces te colocan esas jarras, ¿y qué pasa? ¿Qué efecto tiene esto en ti? Primeramente, los primeros días de que tu estómago sí tiene hambre, pues es horrible. Pero a los 8 días, 10 días, tu estómago ya no siente, o sea, ya no siente hambre, pero claro que sí tienes esos sueños, esas visiones de que comes. Te llega hasta el olor de la comida, sueñas que tomas agua y que no dejas de tomar agua. O sea, es algo muy fuerte, pero bueno, realmente sí me sirvió, porque aunque me trasladaron al hospital porque ya venía muy mal, pero llegando a Tepepan
mi caso se empezó a mover, porque ya tuvo más visibilidad, ya hubo más medios que se interesaron, hubo más gente que supo del tema. Ahora esta huelga de hambre la llevaste a cabo en soledad, o sea, no tenías el apoyo de una persona que estuviera acompañándote, hablándote, proveyéndote de apoyo, de cariño para animarte a seguir. Al contrario, esa gente que está en los penales, yo creo que lo sacaron del infierno, porque esa gente es mala, esa gente es muy mala con los presos. Cuando yo estuve ahí, imagínate, los primeros días te da mucha debilidad, o sea, a los 15 días ya te cuesta mucho trabajo estar de pie, y los doctores del penal siempre decían que a mí no me pasaba nada, que la presión no se me bajaba, yo ya tenía la vista borrosa, la piel ya se me había hecho gruesa, lo del pelo, todo esto ya se me había hecho feo, la piel, las manchas todavía las tengo en el rostro, por eso. Pero los médicos nunca dijeron a Nestora se le baja la presión, Nestora presenta síntomas de deshidratación, al contrario, era como si para Nestora no pasara nada, ¿no? ¿Y pensabas en tus hijos? Sí, pensaba en mis hijos. ¿Que podías morir? Lo pensé y lo hablé con ellos también en las llamadas que tuve. Dije, no puedo permitir que a mí se me esté tratando de esta manera. Yo prefiero morirme y no darles el gusto de que me estén viendo así. Porque a un muerto lo olvidas y dices, ya se murió, ya lo enterré. Pero a una persona que tienes presa, enterrada viva, no sufre solamente el preso. Sufren sus familias, sufren sus hijos, pero peor aún, a un preso por cometer un delito, lo mantiene su delito, ¿sí? Y dice, son las consecuencias de lo que hice. Esto, y todos lo saben, todo el que anda haciendo o cometiendo un delito, sabe que tarde o temprano va a ir a prisión o lo van a matar. Pero cuando eres inocente, dices, bueno, cuando me preguntaban en una de esas que había oportunidad que no nos veían, ¿y tú por qué estás aquí? A mí esta vergüenza me daba. O sea, ¿cómo decirles, yo estoy aquí por no haber hecho nada? ¿Y con qué te dabas fuerza? Con mi inocencia. O sea, porque ¿qué te decía, decías? ¿Cómo te hablabas? Primeramente, era muy difícil para mí que mi familia estuviera tachada de tener a una secuestradora, que dijeran, es una secuestradora. Imagínate, tengo hijas, tengo nietos, tengo esposo, y que dijera, o sea, ¿cómo es posible, no? Y yo decía, tengo que demostrar que yo no soy esa persona que dicen que soy, ¿no? Soy una persona que defendió a su pueblo, que ha defendido los derechos humanos, que ha defendido la organización de los pueblos y su autonomía. He defendido esos derechos que han sido callados. He defendido las voces de la gente del campo, y lo digo y te lo digo ahora. Mírame, estoy en televisión. Y soy una persona ahora pública, una figura pública, y que aún se atreven a acusarme y de volverme a juzgar y de causarme tanto daño. Ahora, imagínate tú, una persona común y corriente, una persona del campo que no va a tener acceso a periodistas, que no tiene acceso a televisión, que no tiene acceso a quien le cuenta sus problemas, ¿no? A esa gente es la que yo he defendido, y por eso dije, lo que yo he hecho no es ningún pecado, y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo porque no es un delito. Y esto fue reconocido por los jueces, ¿no? Primeramente sale una resolución de la ONU cuando la Escuela de Leyes la Clínica de Leyes de la ciudad de Seattle, es una escuela, Estados Unidos. Sí, toma mi caso como un proyecto, hacen investigaciones, vienen a investigar la organización de los pueblos, la organización de la policía comunitaria, los usos y costumbres, todo lo que es referente a la organización de los pueblos. Van a mi pueblo a hacer investigaciones, a entrevistar a gente que estuvo detenida, pero que jamás presentó una queja de secuestro o una denuncia de secuestro. Hacen una investigación que llega ante la Comisión Interamericana. Después la ONU sale, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, ayudan y sacan una resolución de la ONU donde reconocen que Nestora Salgado fue detenida ilegal y arbitrariamente. Entonces piden su libertad inmediata y la reparación del daño, lo cual no ha pasado, ¿sí? Entonces, cuando sale esta resolución, pues ya los jueces empiezan a reconocerlo también, ¿no? Entonces tenía 7 casos, 7 acusaciones o 7 procesos, cosa que no caminaba,
cosa que no avanzaba, que nunca estuve ante un juez, que nunca estuve en un proceso común, o mucha gente no entiende que es un proceso, pero pues nunca estuve como en careos, en que las víctimas que decía el gobierno que hubo, nunca se presentaron. Entonces, finalmente, en un día, dice, me dan auto de libertad. En otros 4 casos, porque el delito federal ya había sido resuelto al año, me dan libertad en otros 4, pero el Ministerio Público saca su as bajo la manga y dice, cuando me dan auto de libertad, me vuelve a detener y dice, aquí tienes otra orden porque mataste a 2 personas. Te están acusando de asesinato. O sea, ya no secuestro, asesinato. Ahora de asesinato como autora material de los hechos y de robo. Y otro secuestro. Imagínate, ¿no? Pero bueno, gracias a que pues tuve una muy buena defensa, en 72 horas demostramos que este caso de asesinato, por ejemplo, donde las autoridades se prestan, las instituciones se prostituyen, digo yo, y se prestan a modo del gobierno para utilizarte, pues utilizarlas para acusarte y fabricarte los delitos, porque no es justo que ni siquiera se tomaron el tiempo de ver dónde estaba Néstor en ese mismo momento, que ellos en sus expedientes dicen que a tal hora yo estaba matando gente, ¿no? Entonces nunca vieron dónde estaba. Y tú en realidad estabas en otro sitio en ese momento. Estaba en una conferencia de prensa, porque me llama el entonces... Permítame un segundo, vamos a ir a un corte y ahora regresamos para continuar con esta parte y abrirnos a otra parte. Estamos de regreso en Diametral en el último segmento de nuestra entrevista con Néstora Salgado, candidata de Morena al Senado de la República. Nos estabas contando que te improvisaron esta acusación de asesinato, diciendo que estabas en un sitio matando a unas personas, cuando en realidad en el mismo momento tú estabas dando una conferencia a horas de distancia de ahí. O sea, gracias a que estabas frente a cámaras, no se pudo, o sea, se cayó esta acusación. Exactamente, pero el punto aquí es que gracias a que soy pues ahora sí que ya una figura pública, lo pude demostrar. Pero ¿cuántos campesinos, cuánta gente no lo ha podido demostrar? ¿Cuánta gente está encarcelada porque no ha podido tener estas pruebas? ¿Sí? Porque no puede demostrar que estuvo en otro lugar, contrario a lo que lo están acusando. Yo lo pude demostrar. ¿Y cuántos más están ahí? ¿Y cuánto tiempo van a estar ahí? Ahora, los jueces han llegado a la conclusión de que eres inocente. La Organización de las Naciones Unidas también. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, lo mismo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay un conjunto de organismos y autoridades que han llegado a esta conclusión. Sin embargo, en el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República, el candidato José Antonio Meade, en su alocución con López Obrador, dijo lo que vamos a ver ahora. Y aquí hay una historia en donde podemos escuchar las dos cosas, una historia de armas y una historia de impunidad. Les voy a leer lo que salió de un expediente, de una gente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo. Soy la comandante Néstora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe. Cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Néstora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Bueno, esto es lo que dijo Meade, que saliste libre por fallas de la policía y que están esas acusaciones. ¿Tú qué le respondes? O sea, cuando viste esto que dice el candidato José Antonio Meade, ¿qué pensaste tú? Que es un cínico y mentiroso, que miente, y que como alguien que quiere competir a la presidencia de la República, que quiere ser presidente, puede mentir con ese cinismo, con ese desconocimiento, porque eso demuestra su poco conocimiento. Primeramente, está utilizando unas frases de un expediente que ya fue desechado por jueces, por autoridades, y que si en su falta de conocimiento lo retoma él y enseña el poco conocimiento que tiene de las autoridades. ¿Cómo es posible que puede decir salió libre por fallas de la policía?
o sea, tontamente, ¿no? O sea, aquí yo no me fugué de la cárcel, yo salí por la puerta grande con unos documentos que dijeron nunca hubo evidencias de que cometiste un delito, ¿sí? Y si este señor se compró un pleito, es porque tuvo malos asesores o porque quería llamar la atención, ¿sí? Pero si una persona así miente, con todo ese cinismo, ¿qué nos esperamos los mexicanos de un gobierno así? Si eso le está haciendo a una persona que ya tuvo el reconocimiento de Naciones Unidas, Comisión Interamericana, de tantos organismos, ¿qué se esperan o qué se espera uno de ustedes, ciudadano de a pie, común y corriente? Que este gobierno venga a encarcelarlos, a fabricarles delitos y que se preste a estos juegos sucios. ¿Cómo se prestan a estas autoridades o qué tan capaces son de fabricarte más delitos, de seguirte reprimiendo? ¿Y tú temes que te reabran casos, cosa como parte de esta lucha política? Mira, el temor siempre ha sido, ya lo vi, esto no fue algo local. Ahora todo el mundo lo está viendo, cómo se vino todo el aparato represivo en mi contra. Imagínate a qué nivel, por haber defendido los derechos humanos, por haber defendido el derecho a los pueblos, lo he demostrado, porque no me la estoy inventando. Imagínate tú, qué tan delicado es que donde yo ande me den un balazo o me secuestren o... Bueno, en esta campaña electoral especialmente sangrienta, solamente en este año han matado a 28 precandidatos y a 14 candidatos, a 42 personas que pretendían competir por un puesto de elección popular, han sido asesinados. En el estado de Guerrero han matado a las 2/3 partes Sí. de esos candidatos. ¿Tú haces campaña en el estado de Guerrero? He estado ahí, pero hay algo bien importante. MIR ha legitimizado todo, pues legitimiza cualquier acto de asesinato o de agresión en contra de cualquier candidato y de cualquier ciudadano, porque al agredirme a mí, está agrediendo a los pueblos, a las organizaciones, a los pueblos que se defienden y que luchan, y que tienen estructuras y que tienen bases y que tienen sustentos jurídicos. Imagínate, está legitimizando. Una persona como él debió haber estudiado un poquito de lo que iba a hablar, ¿sí? Porque esto da legitimidad a cualquier acto a cualquier atentado en mi contra o en contra de la población. Gente como ellos son muy peligrosos. Tú anunciaste que ibas a interponer una demanda, un recurso legal. La puse. Ya le interpusiste. Pusimos dos, una federal y otra a nivel local. La federal la desecharon porque no les correspondía, pero quise hacerlo porque le quise demostrar que no me iba a callar y que yo no puedo agachar la cara cuando me está calumniando, cuando está cometiendo un delito. Me está difamando. Imagínate, si eso lo permito yo, ¿qué mensaje le doy a ustedes, mujeres? ¿Que se agachen? ¿Que permitan que un hombre como mí las trate de esa manera? A los pueblos, ¿qué mensaje les damos? ¿Que se queden callados? No, tenemos que salir a decirle a este hombre, miente con toda la intención y que no se vale que ocupe el nombre de los pueblos para atacar a un candidato como es Andrés Manuel López Obrador, que busque otras formas, pero no de esta manera vil, que no solamente me está ofendiendo a mí. Mujeres, pónganse listas, nos están calumniando, nos están agrediendo. Pueblos organizados, defiéndanse, porque se ve el ataque directo para estos pueblos que se organizan, para estos pueblos que con tanto trabajo han hecho sus bases. Vamos a defendernos. Este ataque no es solamente para mí. Ahora, cambiando un poco de página, mirando hacia adelante, ¿por qué pensaste en aspirar al Senado? ¿Por qué una candidatura? ¿Por qué es importante que Nestora Salgado llegue al Senado de la República? Primeramente, nunca he pertenecido a un partido político porque yo no creo en partidos políticos. Creo en el movimiento de Morena, creo en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, creo en Andrés Manuel, creo en el proyecto o en los proyectos de nación que traen, en un cambio, porque sabemos que todos estamos cansados en este país, cómo nos han tratado, cómo nos tienen sometidos, nos tienen empobrecidos,
nos matan, nos despedazan, nos callan. Y yo creo que todos estamos cansados de esto. Yo que tengo hijas, yo que tengo nietos, yo que vengo de una familia muy grande, yo no quiero heredar esto para mi familia, para mis nietos. ¿Qué estás proponiendo? ¿Cuáles son tus ideas? La intención de llegar al Senado, o por la cual decidí, es que si a mí me encarcelaron y veo que fue todo fabricado, y sé que hay muchos más adentro de la prisión en las mismas condiciones que yo, por defender el agua, por defender el bosque, presos, aunque no dicen que son presos políticos, pero sí son presos políticos. Los presos de conciencia, por ellos tenemos que luchar. Entonces, con la voz en el Senado, trabajando con las organizaciones sociales, los activistas, tenemos que hacer que esto cambie. Tenemos que liberar a los presos políticos que están ahí enterrados vivos, pero también haciendo una propuesta de cambio. Mira, mi agenda, en la agenda tenemos el tema de migración, tenemos lo de derechos humanos. A mí me interesa mucho. En concreto, migración, ¿a qué nos referimos? O sea, a defender los derechos de los migrantes que están abandonados también en Estados Unidos, siendo que ellos son los que más dinero aportan a México, ¿sí? Y que hay millones de mexicanos, y yo te puedo decir lo que sufre un migrante, el cruzar por el cerro, cuántos han quedado muertos en ese intento. Entonces tenemos que prestar más atención en eso, en el campo, en los pueblos indígenas, por ejemplo. Tenemos en concreto, así como, por ejemplo, con los pueblos indígenas, a que se les respeten sus derechos de organización, que se les respete su autonomía, y pues trabajar primeramente lo que son los pueblos originarios, los pueblos rurales, por ejemplo, el campo, hay que poner atención en todo eso. O sea, esto enmarca tantas cosas que, pues, en nuestro espacio es poco, pero bueno, yo estoy queriendo ser la voz del campesino, la voz del de abajo, de las mujeres que realmente están ahí olvidadas. Quiero ser esa voz, quiero traer la voz de ellos al Senado. Por primera vez siento que la lucha social y todos estos que han sido callados, tendremos voz en el Senado. Por eso estoy emocionada y por eso defiendo mi candidatura y por eso voy a luchar para llegar al Senado, ¿sí? ¿Y has pensado algunas propuestas que tú vas a impulsar? ¿Has pensado de qué forma, si vas a presentar iniciativas, si vas a colaborar con determinados grupos o comisiones? Por ejemplo, ¿en qué comisiones querrías estar? Mira, primeramente me interesa mucho la Comisión de Derechos Humanos, me interesa mucho, como te decía, todo lo referente a migración, lo del campo. Vamos a ver, vamos a pelear o vamos a buscar las comisiones en las que podamos trabajar, pero primeramente toda la propuesta, la intención es de visitar a los grupos de activistas, de defensores de la tierra en diferentes estados, porque toda propuesta que venga al Senado va a ser de las necesidades que tiene el pueblo. No es una propuesta para Néstor, todas las propuestas. Para eso tenemos nuestras reuniones, para que sean ellos los que propongan y qué quieren, qué cambios quieren, porque vamos a trabajar para el pueblo. No vengo para mí, no vengo a trabajar por mí, vengo a servirle al pueblo, para que por primera vez vea que sí tienen a alguien ahí, con quien contar, y que yo cuento con el pueblo, y por eso los invito a que llevemos la voz juntos al Senado. ¿Alguna vez pensaste que podrías llegar al Senado? No. Nunca fue mi aspiración, nunca soñé con un cargo público, no estaba en mis sueños. Yo me he manejado de otra manera, he sido una trabajadora, viví mucho tiempo en Estados Unidos. Lo mío era otra cosa, el activismo. Mira, soy yo la que, pues no solamente yo, los activistas junto conmigo, los que salimos a hacer, cuando matan a un periodista, somos los que hacemos vigilias, somos los que hacemos las protestas, vamos a los consulados, cuando matan a una mujer, cuando están los feminicidios están a la orden del día, somos los que hacemos las actividades, cuando hay desaparecidos, pues yo he hecho eso, ¿sí? O sea, no nomás es migración, o sea, en todo saltamos. ¿Qué hicieran si no estuviéramos los activistas, no? Porque tenemos que defendernos unos con otros, porque si no, nos acaban.
Muchísimas gracias. Estamos llegando al término de Diametral Periodismo de Coyuntura. Ha estado con nosotros Nestora Salgado, antigua coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá y ahora candidata de Morena al Senado de la República. Estamos en la televisión universitaria y nos veremos la próxima semana con más periodismo de coyuntura. Mi nombre es Temoris Greco. Muchas gracias.